Buenas noches amigos, bienvenidos a este espacio que estamos compartiendo todos los días sobre las 21 horas aquí en San José Ahora Radio. Bueno, ciclo de cara al referéndum del próximo 27 de marzo sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Les proponemos cada noche, bueno, escuchar diferentes opiniones, apreciaciones de parte de, por un lado, quienes quieren la derogación de estos artículos y por el otro de quienes, por el contrario, pretenden su mantenimiento. Ya hemos tenido voces de las dos partes. Bueno, seguimos de alguna forma conociendo otras opiniones, otros temas, también sobre la mesa. Como siempre les decimos, ojalá que bueno, esto les pueda servir de insumo para esa decisión que tomar en un par de domingos nada más, cuando los uruguayos estemos llamados a las urnas nuevamente. Estamos recibiendo esta noche al edil Pablo Cortés del Frente Amplio, bueno, quien promueve precisamente la derogación de los 135 artículos de la LUC. Pablo, gracias por acompañarnos este rato. Buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Bueno, una pregunta general, como hemos hecho con los demás invitados, para arrancar, ¿por qué hay que votar sí? Bien. Para responder esta pregunta quiero tomarme un par de minutos para hablar de la generalidad. Está muy bien. Yo creo que la ley de urgente consideración, para entender la ley de urgente consideración en el marco de este gobierno y en el marco actual, quiero invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas a mirar la película completa. Cuando me refiero a mirar la película completa, me refiero a entender en la generalidad la ley de urgente consideración, pero además entender el vínculo que la ley de urgente consideración tiene con el presupuesto quinquenal propuesto por el actual gobierno y el vínculo que esto tiene con la política salarial llevada adelante y económica llevada adelante por este gobierno. ¿Por qué digo esto? Yo entiendo que la ley de urgente consideración es la superestructura jurídica que sostiene una serie de medidas de reformas de claro retroceso para la grandes mayoría de este país. Es el sustento jurídico para aplicar esa reforma. Y te pongo 2 o 3 ejemplos muy concretos para explicarte a qué me refiero. La ley de urgente consideración, por ejemplo, criminaliza la huelga, la condena, la huelga de los trabajadores, criminaliza el derecho a protesta de los trabajadores. El contexto en el que estamos, un contexto de recesión económica, pérdida de fuentes de empleo, inflación creciendo notoriamente, tenemos el gobierno aplicando una política salarial regresiva, donde los trabajadores no reciben aumentos muy menores, muy por debajo de la inflación, donde tarifas y precios siguen subiendo de manera constante y los salarios no. ¿Cuál sería la herramienta con algunos sectores empresariales aumentando sus ingresos notoriamente? El área commodities y agroexportador, claramente. La herramienta que tienen los trabajadores es la protesta, la huelga y la negociación. El gobierno aplica a través del Ministerio de Trabajo y otros organismos del Estado una política salarial regresiva y le brinda soporte con la LUC, por ejemplo, criminalizando el derecho de protesta, poniendo en favor de las clases más favorecidas, por ejemplo, el aparato represivo del Estado para que las clases trabajadoras de este país no se puedan manifestar y no puedan pelear por lo mínimo que puede llegar a pelear un trabajador, que es por su ingreso. Entonces, la invitación es a mirar la película completa, no solo la LUC. ¿Qué implica la LUC para la vida de este país? Y yo creo que lo que implica la LUC y las otras políticas del gobierno, como te lo venía nombrando anteriormente, la implicancia clara es un claro retroceso en la calidad de vida de las grandes mayorías de este país. ¿Quiénes son? Los trabajadores y las clases más populares, las clases pobres, que necesitan generalmente el respaldo del Estado. Te podría poner otros ejemplos de este relacionamiento, pero bueno, tampoco quiero extenderme tanto en términos generales. No, está muy bien, fue claro. Pablo, bueno, si te parece, vamos por ahí, por el lado laboral. Vos decís, criminaliza de alguna forma la posibilidad de protesta, de reclamo. El gobierno y los defensores de la LUC y de estos 135 artículos dicen, no hay, digamos, una afectación al derecho de poder protestar, reclamar. Acá la intención es, de alguna forma, contemplar los derechos de todos. Y aparece invariablemente eso que se dice tanto, que protesten los que quieren protestar, pero también que puedan trabajar a los que lo quieren hacer. ¿Por qué entendés que de alguna forma, y utilizo la palabra que tú utilizabas, se criminaliza, se lesiona de forma tal
de que esas protestas, entiendo, esos reclamos, bueno, no puedan tener, digamos, una consecuencia positiva para los trabajadores. Primero, cuando yo digo criminalizar, se criminalizan en términos jurídicos. Sí, se claro. establece una condena Entiendo. a quienes están ejerciendo su derecho de huelga y ante una intimación de desalojo de una ocupación, deciden no realizarlo. Sí, sí. Se los condena legalmente. Pueden ir presos. Sí, sí. A eso me refiero con criminalizar. Puede quedar muy simpático y puede resultar un discurso muy agradable decir que trabaje quien quiera trabajar y que haga huelga quien quiera hacer huelga. Somos todos libres, que cada quien haga lo que quiera hacer. Te pongo un ejemplo que sucedió hace poco. Trabajadores de un frigorífico reclamando por salario y por despidos injustificados. Deciden realizar una huelga y ocupación de la planta. Inmediatamente son intimados por las fuerzas represivas del Estado a dejar de lado la ocupación. ¿Cuál es la reacción de la empresa de la empresa de fondo? Contratar personal externo a la planta y seguir funcionando perfectamente. ¿Cuál es la consecuencia? La herramienta de la huelga, la herramienta de la protesta de los trabajadores, que es la única herramienta que el trabajador tiene, Sí. queda invalidada porque la planta sigue funcionando. El trabajador no tiene cómo imponer ante el empleador una medida de lucha, conseguir un espacio de negociación o conseguir resultados, porque el empleador tiene otro mecanismo, tiene el poder económico, tiene en este momento además el aparato represivo del Estado en su favor, juega con la comida de la familia y el trabajador no tiene otra herramienta más que su fuerza de trabajo y su capacidad de lucha. El Estado está poniendo al servicio de los maya oro, como le llaman ellos. Es una política definida y deliberada, estructurada, no son hechos aislados. En favor de los maya oro, el aparato represivo del Estado, criminalizando el derecho de huelga y poniéndolo en este contexto. Que además, si tú mirás, debía haber traído los datos, pero no tengo los números exactos, pero en conceptos generales sí te lo puedo decir. Un porcentaje muy alto de los conflictos registrados en el Ministerio de Trabajo y acordados, la gran mayoría, más del 80%, son conflictos generados por incumplimiento de las patronales. Entonces acá no podemos decir que el problema son los sindicatos y su derecho de huelga. El problema es hacer que las patronales cumplan. Entiendo. Entonces, tal vez la LUC debería haberse preocupado por apretar las clavijas en otros lugares y no por el lado de los trabajadores. Y si se mantienen estos artículos, digamos que de alguna forma establecen estas limitaciones para los trabajadores, ¿camino a qué vamos? Bueno, porque, digamos, da la sensación de una cosa caótica. Vamos camino a los 90. Vamos camino a una sociedad donde, que también tiene mucho que ver, por ejemplo, con la libertad financiera, que luego, si querés, podemos hablar de eso. Vamos camino a donde tengamos trabajadores desamparados, porque ¿cuál es el poder que tiene el trabajador? Lo colectivo, la organización colectiva y la capacidad de lucha. Si nosotros desarticulamos eso con un gobierno que está diciendo que en un contexto de crisis económica, ¿cuál es la brillante idea que se le ocurre al gobierno para ayudar a las empresas de este país? Retrasar los consejos de salario, realizar aumentos muy por debajo de la inflación y decirle a los trabajadores, bueno, ahora tenemos que poner la espalda porque estamos en recesión. Lo que se hizo en los 90. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos nuevamente, yo recuerdo a Sanguinetti en el año 90 y pico, festejando que se habían vendido en este país tantos 0 kilómetros como para hacer una cola desde Montevideo hasta Bella Unión. La economía crecía de manera notoria y la pobreza también crecía de manera notoria. ¿Por qué? Porque cuando el Estado no aplica políticas que beneficien a las grandes clases trabajadoras, los que se aprovechan de esa situación son las clases más pudientes. Y las clases pudientes no largan absolutamente nada si no es con el Estado pinchándolo de atrás. Eso lo sabía Valle y Ordóñez en el 1900. Entonces, y para terminar la idea, cualquier trabajador, cualquier pobre de este país que no vote por el sí, lo único que está haciendo es pegándose un tiro en el pie, votando en contra de sus propios intereses, permitiendo que el Estado ponga sus aparatos represivos, sus aparatos políticos también, como el Ministerio de Trabajo, en favor
de unos pocos poderosos de este país, que es lo que está sucediendo hoy. Está Es claro. claro y demostrable, digamos. Está claro el concepto. Atabas esto a lo de la libertad financiera. ¿Cómo engancha? Bueno, eh, la LUC plantea Mm, todo un capítulo que le llama libertad financiera y el artículo, creo que es el 215, que dice algo así como opción en beneficio del trabajador. ujú. Sí, lo que de alguna forma en la mesa y en términos, digamos, gruesos es dejar la obligatoriedad eh, de la inclusión financiera, por decirlo de alguna forma, Eh, y bueno, por en buen ejemplo, para el romance, trabajador tener la posibilidad de poder cobrar, digamos, el dinero contante y sonante, como se dice adentro de un habitualmente. sobre. Ahí Eh, está. en buen romance lo que dice la LUC que, bueno, siéntense, trabajador y Ujú. empleador, y pónganse de acuerdo a ver cómo si te paga por medio electrónico o si te paga Ahí con la está. plata de un sobre. Eso es lo que Ujú. en buen romance lo que dice la LUC es eso. Entonces yo te planteo una situación. Empleador, trabajador que está desempleado, que está hace 4 meses buscando trabajo. Ujú. Tiene 3 hijos y viene atrasado 3 meses en el alquiler. Tiene una posibilidad de trabajo. ¿A vos te parece que el trabajador tiene alguna posibilidad de Ujú. negociación con su empleador para decirle, no, no, yo quiero que me pagues por medios electrónicos porque yo además quiero que me aportes por todos los jornales que yo Ujú. voy a trabajar y quiero tener todos los derechos a la seguridad social que corresponden en este país? Este, ¿A vos te parece, pensando realmente, que ese trabajador desempleado tiene algún poder de negociación frente al empleador? ¿El Entiendo. empleador qué le puede decir? Si el empleador no tiene ganas de pagarle con medios Ujú. electrónicos, lo que va a decir, dale, dale, cualquier cosa te llamo. Y se quedó sin Ujú. trabajo. Entonces, ¿qué va a hacer el desempleado que está buscando trabajo? Va a tener que bajar la cabeza y decirle pagame como quiera. Y si querés pagarme la mitad en negro y la mitad en blanco, dale tranquilo. Ujú. Eso es lo que está promoviendo la ley. Porque, ¿qué libertad le ofrecen al trabajador? Dicen, no, es la libertad del trabajador. ¿Cuál libertad? ¿Qué trabajador querría usar la libertad de renunciar al descuento de los 2 puntos de IVA? Que ya se lo recortaste al gobierno, que eran 4, ahora son 2. Ujú. Esa libertad. O la libertad de que una madre con hijos y que su padre no le pasa la pensión alimenticia porque están separados y le tendría que pasar la pensión alimenticia, entonces el empleador le paga en negro, no hay registro electrónico de que el Ujú. dinero llega, entonces esa madre no tiene cómo reclamar que el padre de sus hijos no le está pasando una Entiendo. pensión alimenticia. ¿Qué trabajador en su buen uso de razón querría hacer uso de este tipo de Ujú. libertades? Porque además, si me decís, no, lo que pasa es que yo quiero todo el dinero contante y sonante. Puede ser una opción Sí, que el sí, trabajador diga eso. sí. Anda, anda al Banco República, el día que te pagan, vas por caja y sacas todo el dinero contante y sonante, sean treinta Ujú. mil 50.000 o 125.000 pesos. Termina el problema. Está claro. Y no sé si desde este aspecto de lo laboral querés destacar algún aspecto más, algún otro asunto que te parezca perjudicial para los trabajadores, antes de pasar a otro No, no. tema. Por ahí. Bien. Paso a otro tema que de alguna forma tiene que ver también con la economía de todos nosotros, el tema de los combustibles. Muy en boga en estos días. Bueno, los incrementos han sido claros en los últimos tiempos. ¿Qué pasa ahí con estos 135 artículos? ¿Qué se podría propiciar en caso de que se deroguen o se mantengan? Bueno, Sube por la guerra entre Rusia y Ucrania, hay otros factores, eh, los principales factores para el es precio. porque el Uruguay es tomador de precios de Bueno, siempre. es por todo eso. ¿Mm? Este, los principales componentes hay un concepto que es fundamental. Sí. Todos los combustibles en la refinería de La Teja, por el proceso de refinación, en Ujú. realidad, tanto el gasoil como la nafta, cuando salen de la refinería de La Teja, tienen más o menos el mismo costo. El supergas, Ujú. refinarlos tiene más o menos el mismo costo, vale más o menos lo mismo, pesos más, pesos menos. Es Independientemente del porque, combustible. porque es por calor y presión y Ujú. el proceso es para todos igual, más allá de algún aditivo que le agrega algún peso, no tiene cambio. Mm. Entonces, al momento de salir de la refinería de La Teja, esos combustibles tienen más o menos el mismo precio. Ujú. Luego vienen decisiones políticas que hacen que esos precios sean diferenciales. Por ejemplo, el Estado uruguayo define desde hace mucho tiempo subsidiar el supergas, Ujú. ¿tá? Con Sí, más o menos el 25% de su costo total. Eso es una decisión política. sí. Ese subsidio que se le pone al costo del supergas para que los consumidores, básicamente para calefaccionarse y cocinar, Mm. reciban un supergas más barato, porque es para la gran mayoría de este país, eso hace que ese precio tenga que ser cargado, por supuesto, a otros productos, que tenga que ser Sí. distribuido entre el gasoil o la nafta. Ujú. Bueno, son decisiones políticas. ANCAP tiene como política
que todos paguemos el mismo precio de los combustibles enfrente a la refinería de La Teja o en Tacuarembó. Sí, Ahí también hay que hacer una inversión. exacto. Hay que subsidiar el flete porque hay un costo de traslado alto que para que el precio se mantenga hay que subsidiarlo. Sí, sí. Eso también hay que ponerlo en los componentes. Y además no hay que perder de vista y tener muy claro, porque en realidad uno de los costos principales, es cierto, uno de los costos principales que tiene ANCAP es el costo operativo, por supuesto, el precio del dólar y el precio del petróleo a nivel internacional. Esos son algunos de los componentes. Sí, Pero hay sí. otro componente importante, que son los impuestos que los combustibles tienen en este país. Y ahí el problema es la concepción política de para qué queremos empresas públicas. En esos impuestos, por ejemplo, tenemos el subsidio al boleto, que hace que grande mayoría de este país que utilizan el transporte urbano paguen más o menos, hoy son 3 pesos con 50 menos el boleto urbano. Hace que, con el aporte que ANCAP hace a rentas generales, hace que algunos gurises viajen a estudiar con el boleto gratuito, algunos, muchísimos, gurises viajen a estudiar con el boleto gratuito, y otra cantidad de cosas que hace el Estado. Entonces, la LUC lo que dice es, bueno, el objetivo de la LUC con el precio de paridad de importación, que si querés también podemos hablar por qué no lo han aplicado y por qué no es real lo que plantean. El objetivo del precio de paridad de importación es, bueno, Uruguay tiene que tener el precio de los combustibles más bajo posible. Eso es lo que dice la LUC, ¿verdad? Entonces, cuando a mí como ciudadano me dicen que el objetivo de algo es tener el precio más bajo posible, a mí no me están tratando como un ciudadano, a mí me están tratando como un consumidor que busca tener el precio más bajo posible de un producto. Sí. Pero yo creo que el producto elaborado por las empresas públicas no es un simple producto pensado para consumidores. Yo quiero ser tratado como un ciudadano con derechos. Y en una sociedad, el ciudadano con derechos espera algunas cosas del Estado. Salud, educación, plazas de deporte, que los gurises puedan estudiar de forma más cómoda. Ese dinero sale, entre otras cosas, de las empresas, de nuestros impuestos y de las empresas públicas. Entonces, yo puedo plantearme, yo quiero el combustible al precio de Paraguay, que es mucho más barato que en Uruguay. Ahora, yo quiero el combustible al precio de Paraguay con la seguridad social de Paraguay. Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que quiero el precio de los combustibles de Uruguay con la seguridad social de Uruguay. ¿Que hay posibilidades de mejorar y bajar un poco los combustibles? Y que no va por el lado del precio de paridad de importación. También. Porque en realidad... ¿Y por dónde va? Bueno, nos dijeron que el precio de paridad de importación venía a traer transparencia al precio de los combustibles. El efecto primero del precio de paridad de importación aplicado fue que los combustibles subieron 16 pesos en 3 meses. Hubo 3 aumentos consecutivos de 16 pesos. Un cuarto mes, una disminución de 0,50 pesos más o menos en promedio de los combustibles. Casi que decorativa. Luego de eso vinieron las 800.000 firmas. Sí. Entonces la tan mentada transparencia de los precios de combustible que decía este gobierno se dejó aplicar. La mejor defensa que el gobierno hizo para la LUC en términos de los precios de importación de los combustibles fue no aplicarlo. ¿Tá? Entonces cuando vos venís y me decís el precio de paridad de importación va a traer transparencia. Perfecto. Pero a la más mínima conveniencia política me lo dejaste aplicar, porque además después en el camino cuando le dijeron, bueno, pero el precio tendría que haber bajado, dijeron, no, lo que pasa es que existe un factor X que hace que no sea tan así lo del precio de paridad de importación. Entonces me mentiste la cara, porque me dijiste que me ibas a traer transparencia, y cuando no te convino políticamente aplicarlo, porque se te vino la avalancha de 800.000 firmas arriba, la dejaste aplicar. Entonces, primer mentira, no lo utilizaron de forma transparente. No utilizaron de forma perceptiva los informes de la URSEA. En realidad, ¿sabes lo que hicieron? Más o menos lo que se hizo siempre con el precio de los combustibles. Había una sugerencia de la unidad reguladora y los gobiernos después veían en términos políticos. Y está bien que se decida en términos políticos, pero no en términos de política electoral. Los gobiernos del Frente Amplio resolvían en términos político-productivos. Y siempre aumentando los combustibles por debajo de la inflación y muy por debajo de los salarios. Te pido un segundito más para seguir con el tema precio para importación. Vamos a suponer que, porque lo que va a pasar si esto se aplica realmente, es que nos van a decir que el precio paridad de importación no sirve. Porque va a terminar pasando lo que pasó los 3 primeros meses que se aplicó los precios de paridad de importación. Se va a disparar, va a seguir subiendo. Entonces nos van a querer llevar a la importación de combustible.
El problema que tiene la importación de combustible, como yo te decía recién, destilar el petróleo tiene para todos los productos más o menos el mismo costo. Y en ese destilado no sale solo nafta y gasoil. Salen otros derivados del petróleo. El combustible de avión, sí, los asfaltos. ¿Qué va a pasar con esos productos, que también son de uso diario, si empezamos a importar nafta y gasoil? Porque si viene una multinacional que haga eso a este país, yo no le puedo decir traer nafta y gasoil a precio de paridad de importación, pero los otros productos cóbramelos baratitos. ¿No? Sí. Entonces, hay que ver en términos globales el negocio de los combustibles. Además de que hicieron algunas cosas disparatadas cuando hicieron el cálculo de los costos de importación de los combustibles, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un procedimiento que se llama el alige. El alige es cuando vos tenés un barco grande que te trae combustible de otro país y vos tenés que de a poco, de a 5, 6, 7 metros cúbicos, un barco más pequeño, ingresarlo a la teja para su posterior fraccionamiento, sí, y demás. Mirá lo que hicieron. El alige tiene un costo más o menos de unos 24 dólares el metro cúbico. Los barcos trasladan entre 5 y 7 metros cúbicos de combustible. Calcularon el precio del alige a lo que se pagaba en Argentina en el año 2017. Unos 8 dólares más o menos, lo que se pagaba en aquel momento. Hoy el precio real es 24 dólares, unos 8 dólares. Y lo ajustaron por el IPC de Estados Unidos. que la economía estadounidense no tiene nada que ver con las economías latinoamericanas y los procesos inflacionarios. Sí. O sea, nos han mentido la cara de manera descarada. Y el tema del precio paridad de importación, además, tiene una relación muy grande, muy potente, además de lo que te decía recién, de que no va a tener un efecto notorio en el precio de los combustibles más que subir, sino que además nos va a poner de rehén de multinacionales. Tiene mucho que ver con el concepto que como uruguayo tenemos de empresa pública al servicio de la ciudadanía, empresas públicas que aportan al desarrollo de muchos sectores. Porque a veces se habla, se dice, bueno, las empresas públicas aportan a rentas generales y nosotros pensamos en rentas generales como una entelequia que no existe. Y rentas generales sencillamente es la plata que ponen las empresas públicas para la educación, para la seguridad, para la obra pública y para la salud. Eso es rentas generales. Entonces, si nosotros dejamos de realizar ese procedimiento, va a haber una notoria disminución en el ingreso al Estado y se van a ver resentidos en otras áreas. En otras áreas del país. Ahora, Pablo, ¿por qué el Frente Amplio vota estos artículos? Bueno, es cierto que el Frente Amplio los vota. No solo que los vota, sino que... Creyendo que en definitiva, digamos, iba a ser positivo, se dieron cuenta en el camino. Primero, este referéndum no es impulsado por el Frente Amplio. Es impulsado por el Frente Amplio y organizaciones sociales. Eso es lo primero que te quiero aclarar. Es cierto que el Frente Amplio vota estos artículos. En un proceso de negociaciones en el que incluso el Partido Colorado fue su aliado. El Frente Amplio lo que hace es votar lo menos peor. El proyecto original de la LUC iba directamente por la desmonopolización de los combustibles, la desmonopolización de ANCAP en Uruguay. Abrir la puerta del mercado de los combustibles. Entonces vos imaginate abrimos la puerta del mercado de los combustibles, ingresan una multinacional poderosa a competir con ANCAP, realizando una guerra de precios por 6 meses. Al ingresar otros combustibles al Uruguay, va a hacer que la necesidad de refinación de combustible por la ley de la competencia normal y corriente, la necesidad de refinación de los combustibles en la planta de ANCAP va a ser menor. Hoy ANCAP refina unos 50.000 barriles de petróleo diario. ¿Eso qué va a hacer? Va a ser, si refinamos menos de la capacidad operativa de la planta, genera un directo aumento en los costos operativos. ¿No? Claro. Encarece el combustible. Natural. Y más si vos le sumás que vas a tener a una multinacional haciendo una competencia de precio. Ingresar en ese proceso para el Uruguay era gravísimo. Entendemos nosotros. La propuesta que se encontró fue negociar por el lado de los precios paridad de importación, que es lo que salió. Entonces el Frente Amplio lo que hizo fue ir por lo menos peor. Lo menos peor que tenía, porque consiguió como aliado al Partido Colorado, era ir por el camino de los precios de paridad de importación. Y terminó votándolo como lo menos peor, no como lo óptimo, porque si el Frente Amplio hubiera entendido que esto era lo óptimo, lo hubiera aplicado. Esa es la sencilla razón de por qué se votó. Está claro.
Me quedan 6 minutos y habría muchos temas para abordar, pero ya que estamos con el tema combustibles y ANCAP, voy al tema de empresas públicas, lo que permite, digamos, este tiempo que queda, que son 5 minutos. ¿Cuáles son los perjuicios que se ven bueno, a partir de estos artículos? Bueno, yo creo que hay perjuicios notorios. El artículo 285 de la Ley de Urgente Consideración lo que dice en buen romance es que el Estado podrá vender Sí. hasta el 40, dice una parte minoritaria. En buen romance lo que quiere decir que puedes vender hasta el 49% de las sociedades anónimas propiedad del Estado. ¿Tá? Yo creo, primero, que esto es un intento privatizador moderno, muy inteligente. Como no puedo deshacerme de las empresas públicas, las voy a ir desgajando. Y esto es lo que yo te decía hace un rato con lo que iniciaba. Este es otro claro ejemplo de que hay que mirar la película completa. Vos mirás el presupuesto nacional y los recursos asignados a las empresas públicas y vos te das cuenta que las están marchitando. ¿Ah? Las empresas públicas se están marchitando, que se le están quitando recursos, y hay algunos servicios que se han visto claramente resentidos en términos de empresas públicas. Entonces, vos por un lado marchitás las empresas públicas. Hay mucha queja con respecto a los servicios de Antel, por ejemplo. ¿Eso ustedes ven como una consecuencia directa? Y sí, yo creo que es una consecuencia directa, por supuesto. Menos asignación de recursos. Pero además vos, además de agregarle menos recursos, las empezás a desgajar. La sociedad anónima dependiente de las empresas públicas la pones a la venta en el mercado. Entonces te pongo un ejemplo. Primero vamos a hablar de qué tipo de sociedad anónima se pondría a la venta en el mercado. La empresa, por ejemplo, que realiza la distribución de combustible en todo este país, lo que hablábamos recién, que hace que el combustible llegue al mismo precio de todo el país, es Duxa Sociedad Anónima. Sociedad Anónima en poder de ANCAP. El ferrocarril que se está desarrollando y que va a permitir un desarrollo importante en términos de comercio y transporte dentro de nuestro país, es una sociedad anónima propiedad de AFI. República AFAP es una sociedad anónima propiedad del Estado. O sea que vamos a poner los ahorros de nuestros futuros jubilados en manos de privados, seguramente. Entiendo. Esto lo que intenta primero es el desgaje de las empresas públicas generando una pinza. Le saco recursos por un lado y además la desgajo de otras empresas vinculadas que dan ganancia. Un tema muy hablado ha sido ANCAP. Sí. La Sociedad Anónima Propiedades de ANCAP en el año 2020 dieron $35 millones de ganancia. En términos concretos, lo que pasaría si se vende el paquete accionario vinculado a estas empresas públicas, lo que hubiera pasado en términos prácticos es que $17 millones de esos 35 que ganaron las empresas se hubieran ido no para construir escuelas, no para la seguridad social, no para un aumento a los jubilados, sino que se hubieran ido para alguna multinacional a financiar las lindas vacaciones de algún CEO de alguna empresa multinacional que habría comprado el paquete accionario de estas empresas. República AFAP dio en el año 2020, una sociedad anónima propiedad del Estado, que también podría ser vendida, $15 millones de ganancia. En buen romance, lo que sucedería sería exactamente lo mismo. De esos 15, $7 millones, en vez de ir a garantizar los ingresos de nuestro futuro jubilado, quedarían en manos de alguna multinacional poderosa y bueno, en fin, financiaríamos una linda mansión de algún CEO de alguna multinacional y no construiríamos escuelas, liceos y otros elementos. Entonces, y mirando la película completa, vos le sacás recursos a las empresas públicas, se marchitan, dejan de funcionar óptimamente, generan menos ganancias. Además, por otro lado, vos le sacás la ganancia que le dan sus empresas satélite. Eso claramente va a redundar en menos ingresos para el Estado. ¿Y sabes lo que genera menos ingresos para el Estado? Menos calidad en la salud, menos calidad en la educación, menos obra pública, por tanto menos empleo y menos calidad en la seguridad. Entonces yo creo que este asunto del que no se ha hablado tanto es uno de los más graves que están incluidos dentro de la ley de urgente consideración. Está claro. Pablo, gracias por habernos acompañado esta media hora. Y bueno, como siempre decimos al final de cada entrevista, ojalá digamos que la gente haya podido de alguna forma tomar estos conceptos como insumo para la decisión de este domingo, no, el próximo, sobre estos artículos. Gracias por habernos acompañado. El agradecido soy yo y por supuesto que también agradezco el espacio con este objetivo de brindar información. Esperemos haber cumplido. Esa es un poco la idea. Gracias nuevamente. No, gracias. Amigos, y a ustedes la invitación para mañana sobre las 21 horas a acompañarnos aquí en este espacio que estamos compartiendo, en este ciclo que estamos compartiendo todos los días a las 21 horas sobre
los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración de cara a la consulta ciudadana del próximo 27 de marzo. Gracias por haber estado así. Nos reencontramos mañana. Que pasen muy bien.